Estimadas almas, bienvenidas a Dos Banderas, un canal católico, apostólico, romano, un canal que está convencido que existe una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, que es la Santísima Trinidad. Una vez más, con nuestro ya habitual invitado, don Héctor Lázaro Romero. Recordamos seguir su canal llamado Integritas Fidei, su revista Integrismo y su blog Oblatio Munda, que dejamos en pantalla para que puedan ubicarlo más fácilmente. Hoy nos mueve a realizar este video el celo por los derechos de Dios, el celo por la sangre derramada por Dios nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz, la sangre de los mártires, el esfuerzo de grandes personajes históricos para extender la fe católica, para crear una unidad, como nuestra querida reina Isabel Católica, San Fernando, reyes como Felipe II, misioneros. Tampoco pasar por encima de los documentos doctrinales de nuestra Santa Madre Iglesia, donde se habla de la verdadera unidad religiosa. ¿Por qué es tan importante dejar en claro que hay una sola fe? ¿Qué es el falso ecumenismo? ¿Qué influencia tuvo el llamado Concilio Vaticano II para extender esta herejía? Impregnar de un santo celo por los derechos de Dios y de su Iglesia a quienes se acercan a este canal, teniendo presente además las recientes, ya conocidas por muchos de ustedes, declaraciones de Bergoglio a mediados de septiembre. Todo se convierte no en respetar a Dios, sino en respetar al ser humano. Lo que quiera el ser humano, eso se respeta. Así que le doy la palabra a don Héctor Lázaro para tratar estos temas. Gracias por su generoso tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va María Alejandra? ¿Y qué tal? ¿Cómo están todos nuestros seguidores, ¿no? Todos nuestros oyentes. Sí, una vez más, Bergoglio, llamado Francisco, pues hizo de las suyas, ¿no? En este viaje a Singapur, Indonesia, etcétera, donde viene a hacer unas declaraciones, ¿no? Estas declaraciones famosas de que no es la primera vez que él mismo las hace, ¿no? Ya ha hablado en el mismo sentido otras veces, diciendo que las religiones, todas las religiones, pues vienen a ser lo mismo, ¿no? Todas las religiones buscan a Dios, algo así, eh, y que incluso Dios quiere la diversidad de religiones, ¿no? Como digo, ya no es la primera vez que dice cosas por el estilo, ¿no? Este tipo de declaraciones, o sea, todas las religiones son lícitas, ¿no? Son legítimas. Todas las religiones eh, buscan a Dios, quieren a Dios, entonces en ese sentido son legítimas. Van directamente antes de que vayan contra cualquier documento del magisterio que obviamente van, van directamente contra el Evangelio. Antes de que nada, van en contra del Evangelio. Y, eh, e incluso, e incluso me puedo remontar a lo que era antes del Evangelio, antes de que existiera el cristianismo como tal, pues en tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento es preparación del Nuevo, ¿no? El Nuevo Testamento son los tiempos de la fundación de la Iglesia Católica, y el Antiguo Testamento, pues, son los tiempos de eh, previos, son los tiempos de prefiguración de la Iglesia, y son los tiempos en donde también había una única verdadera religión, que era la sinagoga. En el Antiguo Testamento era la sinagoga, en el Nuevo es la Iglesia Católica, y en el Antiguo Testamento la sinagoga, repito, era la
única y verdadera religión, y eso lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, eh, cuando Dios, en quizás la ocasión más solemne del Antiguo Testamento, que fue la promulgación de los mandamientos por parte de Dios, entregados a Moisés en el monte Sinaí, pues Dios, una de las primeras cosas que dice en esos 10 mandamientos, pues dice, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? Y, y después también dice a Moisés también, ¿no? Mi nombre es el de un Dios celoso, ¿no? Eh, Leemos también en el libro de los Reyes, famoso hecho, ¿no? En el Antiguo Testamento, la historia del profeta Elías. Ustedes recuerdan el profeta Elías, resulta que, como de costumbre, a lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel había traicionado, había quebrado las promesas que le había hecho a Dios de fidelidad. Esto había sucedido con el contacto con otros pueblos, donde el pueblo de Israel a menudo había caído en idolatría. Y Dios se lo reprochaba a través de los profetas. En el caso del profeta Elías, Elías lanza un desafío. Dios había enviado una sequía sobre el reino de Israel, y al final de esa sequía, el profeta anuncia al pueblo que el castigo de Dios ha cesado. Y lo que sucede con Elías es que Elías organiza un desafío en, en, en la montaña, ¿no? Organiza un desafío donde les dice a los sacerdotes del dios Baal, el dios pagano Baal, pues les dice que cada uno va a tener que preparar, los sacerdotes de Baal y Elías, van a tener que preparar una especie de sacrificio, una especie de hoguera para hacer un sacrificio, eh, ahí en la cima del Monte Carmelo, y cada uno de los grupos, los discípulos, Elías y sus discípulos, y los sacerdotes de Baal y sus propios discípulos, pues iban a rezar en el Monte Carmelo, cada uno a su Dios, para que enviase fuego del cielo. Y el Dios que enviase fuego del cielo y consumiese ese sacrificio, pues iba a ser considerado el verdadero Dios. Lo que pasó acá, los que han leído este pasaje lo saben, es que durante el tiempo que los sacerdotes de Baal estuvieron rezándole a su Dios, el profeta Elías se burlaba de ellos. Lo dice el libro de los Reyes, ¿no? Diciéndoles, por ejemplo, recen o pidan más fuerte, porque parece que el Dios de ustedes está sordo, ¿no? Y pues pidieron estos sacerdotes de Baal durante 1 o 2 días, creo, y nada pasó. Y cuando Elías invocó al Dios de Israel, pues cayó fuego del cielo que consumió enteramente la hoguera. Acá ya de entrada tenemos que Elías quiere, y se va a ver mejor con el final, ¿no? del relato, pero ya desde ahora se ve claramente que Elías no considera que la religión de Baal sea la misma de Israel.
o que el Dios al que le rezan los sacerdotes de Baal sea el mismo de Israel. Es más, incluso se burla de la otra religión, cosa que hoy en día, ¿no? Quedaría cancelado Elías, pobre Elías, ¿no? El santo profeta que merece. Profeta Elías, cero respetos Exacto. humanos. Pues la cuestión es que cuando Dios envía el fuego del cielo, ahí está el final del relato donde vemos cómo eran las cosas en el Antiguo Testamento. Pues lo que sucede es que cuando el pueblo clama, el Dios de Israel es el verdadero Dios, en ese momento el profeta Elías ordena pasar a cuchillo a los sacerdotes de Baal. Y en ese día, más de 200 sacerdotes fueron literalmente matados eh, en, digamos, en honor del Dios de Israel y también en reparación del Dios de Israel, ¿no? Así que lo que pasó en el Monte Carmelo es una especie de anti-Asís. ¿Eh? Y este hecho del profeta Elías, ninguno vaya a creer que no es un hecho aislado, ni mucho menos, y ninguno vaya a creer que es un hecho así, un poco que está olvidado, porque al contrario de eso, Elías es un personaje muy, eh, muy, que tiene mucha relación con el Nuevo Testamento y está muy presente para los católicos. Elías, el profeta, está muy presente, a tal punto que la tradición, eso sería para tocar en otro momento, la tradición considera a Elías, que vivía como ermitaño, vivía rezando en el Monte Carmelo, la tradición lo considera el iniciador de esa tradición de llevar una vida eremita o llevar una vida monástica, diríamos, sobre el Monte Carmelo, al punto tal que lo considera la tradición el fundador del Carmelo, de la orden carmelita. La orden carmelita, es más, la orden carmelita tiene a Elías tan presente que lo tiene en el propio escudo de armas. Entonces, por eso digo que si alguien cree que la iglesia un poco se avergüenza, entre comillas, ¿no?, de aquello que sucedió en tiempos del Antiguo Testamento con el profeta Elías, pues nada más lejano, porque fíjese que el escudo de armas de la orden carmelita tiene por arriba, la parte de arriba, donde tiene en el centro del escudo tenemos al Monte Carmelo, con una cruz, y por la parte de arriba tenemos la corona, que sería la corona de la Virgen, y por encima de esa corona hay un brazo que lleva una espada, y esa espada está chorreando sangre incluso. Es la mano de Elías, esa mano. ¿Eh? Esto recuerda también, pero no tengo demasiado tiempo para explayarme, también podría hablar de Santiago Matamoros, ¿no?, que hablábamos de España, ¿eh? Y ahí también. Entonces, lo que quiero decir es que, fíjese usted, en el Antiguo Testamento no había para nada esta idea expandida después del concilio, y con el concilio, que se me permita decir también, de que todas las religiones son más o menos iguales, de que todas las religiones rinden de alguna manera un culto legítimo a Dios, o como dice Bergoglio, que se trata de como si fueran idiomas diferentes, pero que todos
hablan de Dios de manera legítima, ¿no? Esto en el Antiguo Testamento, el que tenga el tiempo y quiera puede leer el Antiguo Testamento, va a encontrar la confirmación de esto que estoy diciendo y va a encontrar muchos otros pasajes que hacen alusión a que Dios no se considera igual a lo que las otras religiones rinden culto. No es lo mismo, no son lo mismo todas las religiones. En el Nuevo Testamento tenemos que básicamente nuestro Señor Jesucristo, el centro de la Sagrada Escritura y el centro del Nuevo Testamento, pues vino a la tierra a morir en una cruz por su iglesia, para fundar su iglesia, para establecer su iglesia. Es más, los santos padres dicen que la iglesia nació del costado herido en la cruz de nuestro Señor muerto, que en esa sangre y agua, que es figura de los sacramentos, ¿no? Sangre, la sangre de la Eucaristía, el agua del bautismo, etc. Entonces la iglesia nace de la cruz de nuestro Señor. Básicamente nuestro Señor viene a morir en una cruz por su iglesia y por los que serán miembros de su iglesia y los que podrán ser miembros de la iglesia un día. Entonces ahí tenemos también que esta idea también es totalmente anticristiana también, ¿no? Además, para reforzarlo esto, entonces todos los caminos, según Bergoglio, serían legítimos para hablar o tener relación con Dios a través de una religión, ¿no? Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice, nadie va al Padre sino por mí. Contradice abiertamente lo que él dice. Porque si fuera verdad lo que dice Bergoglio, por ejemplo, el judaísmo post-neotestamentario, o sea, el judaísmo después de la venida de nuestro Señor, o sea, el judaísmo actual, el judaísmo que rechaza a nuestro Señor, también sería legítimo, como más de una vez lo hemos escuchado. Pero, ¿cómo podría ser legítimo después de esta declaración, que no es la única, de nuestro Señor que dice, nadie va al Padre sino por mí? Nadie puede honrar a Dios sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Nadie va al Padre sino por mí. Lo mismo el Islam, que también lo hemos visto hace poco visitando otra vez una sinagoga. El Islam no reconoce a nuestro Señor Jesucristo como lo que es, el Hijo de Dios. No reconoce su divinidad, no reconoce la Trinidad. Y de vuelta estamos en la declaración de nuestro Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Y así podríamos decir de todas las otras religiones paganas, ¿no? Y de todas las religiones. Y solamente la Iglesia Católica, de acuerdo a la tradición y a esto que he dicho, ¿no? De los santos padres diciendo que la Iglesia Católica nace del costado abierto de nuestro Señor, pues solo la Iglesia Católica nace del costado abierto de nuestro Señor. Solo la Iglesia Católica es fundada por nuestro Señor. Solo la Iglesia Católica es la esposa inmaculada de nuestro Señor. Entonces tampoco son legítimas las otras, llamémoslas así, expresiones cristianas, grupos o que se dicen cristianos. Falsas religiones tanto no cristianas como cristianas. Y en el caso de los
tenemos los paganos, tenemos el judaísmo, que vuelvo a decir, de los tiempos posteriores a nuestro Señor, que es que se convirtió de la religión verdadera que era antes de nuestro Señor, pues en tiempos posteriores se transforma en una religión mortífera, según como dice Santo Tomás, ¿no? En vez de causar la vida, causa la muerte. Porque continúa el rechazo de nuestro Señor del Sanedrín de la época de nuestro Señor, ¿no? Y el caso de los cristianos, de las religiones cristianas, pues son herejes cismáticos, pues ese es el nombre, no hermanos separados, sino herejes, ¿no? Ese es claro, el nombre que se utiliza, y es el nombre que utilizó siempre la Iglesia, que hasta en el bautismo de adultos, por ejemplo, un rito que los modernistas suprimieron, ¿no? Porque no era para nada ecuménico, utilizaba estos términos, utilizaba el término de idolatría islamista, ¿m? o superstición israelita, términos semejantes, pero era con el deseo de traer a las almas, de convertir a las almas, ¿no? Así que esto va directamente, antes de ir contra cualquier texto del magisterio, que va, repito, va en contra del propio Evangelio. El propio Evangelio. Nuestro Señor también, recuerden aquel pasaje donde Él envía a los discípulos, a los apóstoles, los envía antes de su ascensión, inmediatamente antes de su ascensión, los envía a predicar. ¿Y qué es lo que les dice? Ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. ¿Dónde está acá esta diversidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es una de las expresiones más fuertes de nuestro Señor. Incluso podría decir más, me estoy extendiendo mucho y quería hablar también del magisterio, obviamente, pero me estoy extendiendo mucho en esto, creo que es importante. Bergoglio suele insistir con este pasaje del Evangelio cuando el rey eh, invita a las bodas, ¿no? Y usted recuerda que los invitados a las bodas del hijo no quisieron acudir. Entonces el rey mandó a sus siervos a los caminos a convocar a todo el mundo. Acá en este relato es claro que nuestro Señor, que está hablando a los judíos, lo que les quiere decir es que, dada su infidelidad, Dios va a llamar a todos los pueblos, ¿no? Y que fue lo que pasó con la iglesia precisamente. O sea que va a llamar a los gentiles, y ya no solo los hebreos van a ser los miembros de la verdadera religión, como era en el Antiguo Testamento, con la sinagoga. Entonces, Bergoglio siempre insiste en que el rey mandó a decir a sus enviados, vayan a los caminos y convoquen a todos, todos, dice Bergoglio, ¿no? Lo que no dice Bergoglio es más importante que lo que dice, ¿no? Porque él claramente corta el relato acá. No se refiere nunca a lo que pasó después. Y lo que pasó después fue que entraron esos invitados, entraron a las bodas,
Estaban en la fiesta de las bodas y dice nuestro Señor que el rey se paseó dentro del palacio para ver a sus invitados y descubrió que había uno que no tenía el vestido nupcial, ¿eh? Vestido nupcial que tradicionalmente se entiende como la gracia de Dios, ¿no? El estado de gracia. Y entonces el rey le preguntó que por qué no tenía el vestido nupcial, a lo cual el hombre quedó en mudo, no le contestó. Y entonces el rey mandó a sus servidores a que lo atasen de pies y manos, dice nuestro Señor, y lo echasen del palacio, pero no solamente que lo echasen, sino que lo echasen a la gehenna, ¿no? Al fuego que no se apaga, dice. Porque muchos son los llamados, efectivamente son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Al final la parábola dice lo contrario de lo que le hace decir Bergoglio. Y lo mismo sucede con esta especie de falsa misericordia, está relacionado, ¿no? Esta falsa misericordia bergogliana, que también nos insiste acerca del perdón y de la misericordia, lo cual por supuesto que es característica de nuestro Señor, pero, pero nunca siempre habla del perdón y de la misericordia, pero nunca dice, nunca añade lo que va con ese perdón. Cada vez que nuestro Señor perdona, por ejemplo, como perdonó a la mujer adúltera, le dice, vete y no peques más. O sea que la idea de nuestro Señor no es la misericordia por la misericordia. Soy bueno y ya está, es lo único que importa, ser bueno, entre comillas, ¿no? Sino que nuestro Señor lo que quiere hacer es invitar a la conversión del corazón, a la conversión del alma. Y Él da el perdón con ocasión de esa conversión, pero no separado de esa conversión, ¿eh? Entonces, eso es lo que tenemos en el Evangelio. Y después, en la tradición de la Iglesia, bueno, tenemos muchos textos, ¿no? De los santos padres, comentando estos pasajes del Evangelio también, y Santo Tomás, etcétera, de Aquino, el doctor común de la Iglesia. Pero hablando del magisterio, el magisterio de la Iglesia, pues el magisterio existe lo que sería la carta magna del ecumenismo cristiano y de la condena del falso ecumenismo, que es la encíclica del Papa Pío XI, que se llama Mortalium Animos, ¿no? Esta encíclica también debería ser leída por todos los católicos. Esta encíclica explica que hay un verdadero ecumenismo y que hay un falso ecumenismo. El verdadero ecumenismo busca lo que dije antes, ¿no? Hablando del Evangelio y del perdón. Busca la conversión de los demás, de los que están en esas falsas religiones, para que entren, rechazados sus errores, entren en la Iglesia Católica. Ese es el verdadero ecumenismo. Eso, eso está representado en las misiones, ¿no? Que siempre ha establecido la Iglesia, por ejemplo, entre los pueblos paganos. No para que nunca la Iglesia tuvo este lenguaje de respetar o de valorar los puntos buenos o las adquisiciones importantes de estas otras religiones, lo que, lo que puedan aportar las otras religiones. No, nunca hizo eso, sino que envió a sus misioneros a predicar la verdadera religión. Y es más, en el pasado, haciendo referencia
al tiempo de los santos padres, en la Edad Media, al tiempo de las cruzadas, lo que veíamos era también lo contrario de esta actitud. Así como vimos en el Antiguo Testamento, muchas veces los misioneros católicos destruían los templos paganos, como hicieron, por ejemplo, los monjes benedictinos, destruían los templos paganos, o sea, no se ponían a decir, no, bueno, pero el arte, ni siquiera el arte, ¿no? Pagano o la cultura, la cultura, los valores, ¿no? De las otras religiones, de las otras culturas, sino que directamente destruían. Así como en tiempos de San Pablo destruían los cristianos las estatuas de Diana, ¿eh? Muchas veces monjes benedictinos o de otras órdenes o simples misioneros destruían los templos paganos para inculcarles a esos pueblos que había una sola y verdadera religión, que había un solo modo agradable a Dios de culto. Y entonces eso era el eh, verdadero ecumenismo. Esto muestra que el falso ecumenismo del que voy a hablar ahora implica la destrucción de la iglesia, implica la destrucción de lo que la iglesia significa e implica la destrucción de las misiones, y la iglesia es eminentemente misionera. Porque, ¿qué van a predicar los misioneros conciliares? ¿Qué van a predicar? Los valores de todas las religiones, que todas las religiones son más o menos iguales, que son expresiones de lo mismo, que todas las religiones son lenguajes diferentes, que todas se refieren al mismo Dios, como dice Bergoglio. Entonces, ahí uno ve claramente cómo eso es el final de la iglesia. La iglesia se transforma en una especie no sé, de fraternidad masónica. Y luego en este documento Mortal y Unánimos tenemos lo que es el falso ecumenismo, ¿no? Que no busca la conversión, los modernistas le llamarían ecumenismo de retorno, ¿no? Al verdadero, es decir, que busca el retorno de las ovejas perdidas al rebaño de nuestro Señor, para que, como dice nuestro Señor en el Evangelio, haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Aquí también está contradicho Bergoglio. La voluntad de nuestro Señor es que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, no 200.000 rebaños bajo pastores diferentes. Entonces, este falso ecumenismo precisamente no busca la conversión, sino dejar a los demás en sus errores. Porque considera, como hemos visto, que las otras religiones también son verdaderas. Y juega con esto, espero tener el tiempo de explicarlo bien, juega con esta ambivalencia de lo que pueden tener de bueno las otras religiones, que intento hablar de eso también. ¿Tienen algo de bueno las otras religiones? ¿Qué es lo que tienen de bueno? ¿Qué es lo que tienen de malo? A ver esta noción, ¿no? El Papa Pío XI condenó en esta encíclica el falso ecumenismo. Lo condenó. Entonces, es importante que los católicos conozcan esta encíclica, la encíclica más importante sobre el ecumenismo. No fue la única vez que el Papa se refirió a esta cuestión del ecumenismo, del falso ecumenismo. También los invito, esto lo pueden ir a buscar, sería interesante eso que quienes nos miran este video, escuchan este video también, pues vayan a chequear todo esto, ¿no?, que estamos diciendo, busquen los documentos, estudien los documentos, para que vean la confirmación de lo que estamos diciendo. Antes del Papa Pío XI, en épocas del Papa León XIII
hay que recordar, si hablamos del Papa Pío XI, es precisamente el Papa inmediatamente anterior a Pío XII. O sea que estamos hablando de los años 30 con Pío XI. ¿eh? En el caso de León XIII, estamos hablando del finales del siglo XIX. Y él es el Papa inmediatamente anterior a San Pío X. El Papa León XIII tiene un texto, una carta al cardenal Gibbons, Estados Unidos. Lo interesante es que en esa época eh, había un congreso de religiones, iba a haber en Chicago, y la Iglesia Católica había sido invitada. El cardenal Gibbons recibe una carta del Papa, donde el Papa prohíbe la participación de la Iglesia Católica en ese Congreso de Religiones. Y por supuesto explica por qué. Ese documento se llama Testen Benevolentiae. Eh, leído, leído en castellano, tal como leeríamos nosotros, sería Testen Benevolentiae. ¿eh? Ese es el documento del Papa, búsquenlo, y es una condena de un congreso de religiones. Y lo interesante de esto, que fíjese que el cardenal Gibbons, el arzobispo de Chicago, necesitó una advertencia del Papa, porque en esa época también intentaban organizar congresos de religiones, ¿eh? y se tentaba a ciertos eclesiásticos con ese tipo de cosas. Y fíjese que estamos hablando de los tiempos anteriores al Papa San Pío X. ¿Mm? Así que esto es lo que dice el magisterio acerca de este falso ecumenismo. Lo condena, ¿eh? En base a que la Iglesia es la única institución divina, es la única institución creada por Dios mismo. Todos los otros grupos religiosos, se llamen como se llamen, cristianos o no, son creaciones humanas del hombre. Esa es la doctrina de siempre de la Iglesia. Pero llegamos a los tiempos del Vaticano II. ¿eh? En estos días, posteriores a las declaraciones de Bergoglio, se ha visto a los sacerdotes conservadores de siempre salir a intentar defender, defender al mismo tiempo que criticaban las declaraciones de Bergoglio. Y con las distinciones de siempre, no, que no estaría implicada la infalibilidad, etcétera, ¿no? Eso también es otro tema para hablarlo, ¿no? El asunto de la infalibilidad. Pero bueno. Entonces, estos grupos conservadores nos vienen a decir, cada vez que pasa algo así, vienen a decir lo mismo. No, bueno, pero lo que pasa acá es que se contradice al concilio real. Y hay un espíritu del concilio difuso, malo, se interpreta mal lo que el concilio dijo. El concilio, el concilio en sí mismo, no las interpretaciones, sino el concilio mismo, en un documento, si yo no me equivoco, llamado Unitatis Redintegratio, o para leerlo tal como se escribe, Unitatis Redintegratio, dice que el Espíritu Santo sopla también en las falsas, no dice falsas, ¿no? Dice, sopla también en las otras religiones. El Espíritu Santo sopla también en las otras religiones.
Y algo parecido también había dicho Juan Pablo II, ¿no? Que él había dicho que había semillas de verdad en el propio comunismo, por ejemplo. Semillas de verdad. Entonces ahí está el punto, ¿no? Eh, ¿Es verdad esto? Es decir, existe, existe verdad, no ya el Espíritu Santo, que eso sería otro cantar, pero y que por cierto bastante grave, ¿no? Decir que el Espíritu Santo también sopla en las otras religiones, pero ¿existe algo bueno en las otras religiones? Sí, existen cosas buenas en las otras religiones. Primero porque el mal absoluto no existe, ¿no? Y pongamos un ejemplo para tratar de entenderlo. El protestantismo, el propio protestantismo. El protestantismo es, digamos, la famosa herejía, ¿no? La famosa herejía protestante. Bueno, pero una herejía, precisamente, ¿qué es? Una herejía es la negación de una verdad revelada, enseñada por la Iglesia. Quiere decir que normalmente una herejía niega una verdad, no niega todo, tampoco se puede negar todo, ¿no? El mal, como dije, el mal absoluto no existe. Eh, Niega una verdad. Entonces quiere decir que se queda con muchas otras, ¿no? Entonces, por lo tanto, esas otras verdades que existen, por ejemplo, en el protestantismo, y claro que son cosas buenas porque originalmente vienen de Dios, es lo que el protestantismo, con lo que el protestantismo, por ejemplo, se quedó y que no rechaza. Por ejemplo, ¿qué sería eso? Y podría ser la inspiración de la Biblia, por ejemplo, inspiración divina de la Biblia, ¿no? Entonces, sí hay cosas buenas en las otras religiones. Hay, por ejemplo, verdades que tienen su origen en Dios, en el caso de las religiones cristianas no católicas, hay cosas que vienen de Dios, ¿eh? Y también puede pasar lo mismo en las religiones paganas incluso. Hay verdades de orden natural, pueden haberlas. Por ejemplo, no sé, la noción de que existe eh, 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 un Dios, en el caso que no sean politeístas, ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, los paganos ya tenían estas nociones. Por ejemplo, Aristóteles era pagano y sin embargo llegó a concluir que existía un único y verdadero Dios. Con esto quiero decir que pueden haber verdades de orden natural en el propio paganismo. Y en ese sentido, esas cosas obviamente son buenas. Pero, el asunto no es que haya cosas buenas en las otras religiones, sino que esas cosas buenas están rodeadas de cosas malas, están, se dan junto con la negación de verdades reveladas. Por lo tanto, esos restos de verdad, esos vestigios de verdad, están juntos a errores, están mezclados con errores. Entonces ahí vemos que eso bueno que exista es relativo y es más, termina siendo más que algo que les ayude a encontrar la verdad completa, eh, la verdad real, digamos, más que algo que les ayude, algo que los aleja por, por darse esa mezcla entre verdad y error y resultar más complicado por esa misma mezcla de verdad y error adherir a la
a lo que es realmente la verdad. Esto es como que usted me diga, yo le pongo un poco de arsénico a un pastel muy rico, a un pastel delicioso, le pongo un poco de arsénico. Y entonces yo le digo a usted, cómase el pastel porque el pastel está muy bien hecho y es delicioso el pastel. Sí, sí, es verdad que es delicioso el pastel, pero ¿cómo se lo va a comer si tiene arsénico? O sea, al mismo tiempo es delicioso y al mismo tiempo la va a matar. Entonces no basta que tenga elementos buenos. ¿No? ¿Se ve el punto? Porque al contrario, eso por sí mismo aleja de la verdad al estar la verdad mezclada con el error. Las falsas religiones en sí mismas no llevan a Dios, en sí mismas alejan de Dios, son un error, son un mal, no son un bien, son un mal. Y no basta que ese mal vaya acompañado con bienes, siempre el mal va acompañado con bienes, como en el ejemplo del pastel que acabo de poner. Repito, el mal absoluto no existe, entonces uno no se va a quedar con esos bienes con esos bienes que hay en las falsas religiones, porque lo terminan alejando del bien, de la verdad. En eso consisten las falsas religiones. Las falsas religiones son una mentira y la mentira es un mal. Y no basta que usted me diga, pero no todo es mentira. Claro, por supuesto que no todo es mentira. Nunca todo es mentira. No puede ser todo mentira. Pero no basta eso para volver buena la mentira. ¿Sí me entiende? Entonces, de eso se trata, de eso se trata con estas falsas religiones. Y en esta declaración del Concilio, Vaticano II, declaración formal del Concilio, de este texto Unitatis Redintegratio, el Espíritu Santo no rehúse servirse de las otras religiones, que no están desprovistas de importancia en el misterio de la salvación, dice. Palabras más, palabras menos. Prácticamente es la frase, ¿no? Y ahí está la equivocidad de donde está el mal, ¿no? En esta frase. El Espíritu Santo no rehúsa servirse. Entonces lo que me está queriendo decir es que hay cosas buenas. En la medida que hay cosas buenas, estaría el Espíritu Santo, ¿no? No, pero está deformado, está con mentira, está con error. En el misterio de la salvación, en realidad me está alejando de la salvación, no me está acercando. En, entonces, digamos, esto es lo que pasa con el Vaticano II. Y para los defensores, ¿no? Los defensores, no, que no dijo eso el Vaticano II, eso es cosa de después, ¿no? No, sí dijo eso, sí dijo eso. Y sí alentó eso. Al escribir eso en un documento oficial, termina siendo esa la base de lo que vemos hoy. Usted conoce la novela aquella, no es muy cristiana que digamos, pero solamente para tomar como ejemplo, ¿no? Aquella novela de Frankenstein, ¿no? Frankenstein. El doctor Frankenstein creó un monstruo, ¿no? Y cuando lo creó, creía que lo iba a poder controlar, pero el monstruo se volvió contra él. Y eso es lo que pasa acá, eso es lo que pasa acá. O sea, acá lo que tenemos es que el Vaticano II es el creador de Bergoglio. Bergoglio es un fruto directo del Vaticano II, no salió de otro lado. Fue fabricado, fue creado por el Vaticano II.
Y el Vaticano II, recordemos, lo habíamos dicho cuando hablamos de la nueva misa, 6 pastores protestantes colaboraron en la creación de la nueva misa. Y claro, porque después vienen los de siempre, no, pero esto no es el concilio, no, esto era Pablo VI, esto era para fabricar la nueva misa. Y además teníamos antes este texto del Vaticano II. En aplicación de estas ideas del Vaticano II, es que se puso en marcha este ecumenismo conciliar, que tenemos un montón de ejemplos, un montón. Y para los que son especialistas en criticar a Bergoglio, pero no a los antecesores inmediatos de Bergoglio, recordarles, ¿no? Lo que pasó, lo que tuvo lugar antes de Bergoglio, antes de Bergoglio. Por ejemplo, Juan Pablo II diciendo que San Juan Bautista bendiga al Islam, o diciendo que musulmanes y católicos adoran al mismo Dios, o besando el Corán, Juan Pablo II, y, y sobre todo, el famoso Congreso de Asís, donde en la ciudad de San Francisco, por el santo me refiero, no en la ciudad de Estados Unidos llamada San Francisco, no, sino a la ciudad de San Francisco, que era Asís, que es Asís, pues en ese lugar se reunió, Juan Pablo II convocó a todas las religiones del mundo, cristianas o no, para rezar por la paz, supuestamente. Entonces, en la ciudad de Asís, cada una de las religiones convocadas practicó su culto y adoró, según su manera, su modo legítimo, según esta gente, a su Dios. Y acá estaban presentes los luteranos, los anglicanos, los ortodoxos, eh, por la parte cristiana, ¿no? Pero también estaban presentes los apaches, los indios Sioux, estaban presentes los budistas, los bonzos budistas, estaban presentes los hindúes, adoradores de la diosa Shiva, aquella diosa, ¿no? Que tiene varios brazos, etcétera, ¿no? Los practicantes del vudú, de la magia negra, conocida como vudú, ¿eh? Adoradores de la serpiente, y además de que en un momento los monjes budistas colocaron al Buda sobre un altar católico en una iglesia y le rindieron culto en un altar donde estaban además las reliquias de mártires. Entonces, esto sucedió convocado por Juan Pablo II, el beato o el santo, entre comillas, entre muchas comillas, ¿no? Pero, recordemos que esto que pasó en Asís, que es un poco el sueño masónico, ¿no? De juntar a todas las religiones, también fue continuado por Benedicto XVI, por supuesto, que también se descalzó para entrar a la mezquita, no solo en los templos protestantes, que también, no solo en la sinagoga, sino también en la mezquita, se descalzó, ¿no? Y rezó dentro de la mezquita junto al imán. Y esto antes de los tiempos bergoglianos. Todo esto, muchas de estas cosas configuran lo que se llamaba antes
la communicatio in sacris, o se escribiría communicatio in sacris. ¿Qué significa esto? Significa participación en acciones sagradas, es decir, participación en el culto. Y ese es el término que utilizaba la Iglesia antes del concilio para cuando los católicos participaban en el culto de los no católicos, sean cristianos o no. Era considerado un grave pecado. Estaba en el propio derecho canónico esto, prohibido, prohibido. Bueno, en los tiempos del concilio, postconciliares, hemos visto estos congresos de todas las religiones y además Juan Pablo II, por ejemplo, se cansó de participar en actos de otras religiones, se cansó. Y Benedicto también. Hay una famosa bendición en Sydney, en Australia, por un brujo indio. Siempre van a estar los que van a decir, no, pero no era eso, nunca es eso para ellos, nunca es. Pero Juan Pablo II participó muchas veces en ritos paganos. Ahora se me ocurre unos ritos paganos con motivo de la visita, una de las visitas de Juan Pablo II a México, donde los brujos indios también invocaban al Gran Espíritu, lo hicieron en el Vaticano con él, lo hicieron en México, ha tomado hasta pociones en África, que es parte del mismo culto. Ha recibido Juan Pablo II el signo de los adoradores de la diosa Shiva con motivo de su visita a la India. Está lleno de participaciones en el culto. Para los católicos, les recuerdo eso, está prohibido hasta rezar con no católicos. No se puede. Por el peligro que eso conlleva. Peligro para el católico y peligro también para los no católicos. Además, que los no católicos, por el gesto de los católicos, pueden ser llevados o son llevados al error. Los no católicos pueden tener la idea precisamente de que, como ven al católico haciendo eso, es tan buena una cosa como la otra. Precisamente esa es la idea que está detrás de todo esto. Entonces bueno, esta es un poco la historia de esta cuestión en épocas anteriores a nuestro Señor, en los tiempos de nuestro Señor, y luego en la tradición de la Iglesia, y luego en los tiempos conciliares que vivimos no desde 2013, como piensan muchos, no, desde 1965, por lo menos, por lo menos. ¿Eh? Entonces, esta cuestión del ecumenismo es quizá uno de los errores más claros que hay por parte del Concilio Vaticano II y después posterior al Vaticano II. Es uno de los errores más claros porque ahí se ve cómo lo que dije antes, no solamente se contradice al magisterio, que se lo contradice obviamente, sino que se contradice a la propia escritura. O sea, la revelación está claramente contradicha. No tendrás otro Dios delante de mí. Nadie va al Padre sino por mí. Mi nombre es un Dios celoso. Entonces, la gente tiene que entender que acá no hay posibilidad, no porque vamos a interpretar, en realidad quiso decir, dijo, no dijo, se dejó de decir. La gente tiene que entender que el Papa está asistido por el Espíritu Santo. El Papa es infalible, como sabemos, ¿no? Cuando enseña la doctrina.
y está asistido por el Espíritu Santo. El Papa, más allá incluso de la cuestión de la infalibilidad, que también sería cuestión para tratar en otro momento, pero el Papa no puede, no es que, no puede contradecir la revelación, no puede. Y esto es básico de la revelación, como que hay un solo Dios, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, dice San Pablo, claramente. No es posible que alguien que se supone está asistido divinamente contradiga la enseñanza de la revelación divina. No es posible. Y si eso sucede, como lo vemos que sucede, por lo menos el aparente Papa lo hace, esa es la prueba manifiesta de que no está asistido divinamente y que por tanto no es lo que dice ser o lo que parece ser, porque un papa legítimo no puede contradecir la revelación. Y acá fíjense que no estoy hablando ni de infalibilidad, ni de herejía, y después vienen con las 500 distinciones para tratar de dejar de lado lo obvio. No, no. Lo obvio acá es que la autoridad legítima de la Iglesia, en particular el Papa, está asistido divinamente para confirmar la fe de sus hermanos, para enseñar y transmitir la divina revelación. No puede contradecir la revelación. Si la contradice, es claro que no está asistido divinamente, lo cual es propio de su cargo, por lo tanto no tiene el cargo que parece o dice tener. Y les invito a los sacerdotes conservadores, que quizás alguno esté viendo esto, y dejen de mentirle a la gente, dejen de hacer distinciones donde no las hay, dejen de tratar de defender a estos delincuentes, que lo que están haciendo es destruir la fe desde la base. ¿Mm? Y justo hay un argumento que se usa mucho por parte de los sacerdotes, entre comillas, sacerdotes novus ordo, e incluso de personas, no solamente de novus ordo, sino también del reconocer y resistir, que dicen lo siguiente, voy a leerlo textualmente, es un comentario que dejaron a un video suyo. Dice, yo hago una pregunta. Si tengo un padre mujeriego, borracho, comunista, ladrón, etcétera, y yo no estoy de acuerdo con él, con todo lo que hace y piensa, y yo busco tener una vida recta, entonces actúo totalmente diferente a mi padre. Entonces la pregunta es, ¿ya no tengo padre? Con esto pretenden justificar lo que hagan estos antipapas, porque pues todo es tolerable, ¿no? Es decir, no importa, vamos a tolerarlo y quieren equiparar a un simple padre de familia a la autoridad que pueda tener un papa. Legítimo. Esto me da la oportunidad de decir que toda duda de las personas bien dispuestas y que lo hacen con respeto, que presentan sus dudas con caridad, pues no tenemos ningún problema en responderlas. Al contrario, son bienvenidas. Pero quiero aclarar que aquí no vamos a entrar en polémica con nadie, sobre ningún tema. Sí vamos a contestar las dudas, preguntas, inquietudes que se hagan con respeto, con caridad y por parte de personas que muestren buenas disposiciones, por supuesto. Respondiendo a esta pregunta, bueno, es la cuestión clásica, ¿no? La cuestión clásica. El ejemplo no hay comparación entre un padre de familia y el Papa. No hay comparación. ¿Por qué? Porque el padre de familia no está asistido divinamente para no enseñar el error. El Papa sí. Pero no es lo mismo. Al Papa se le concede el cargo que tiene para un objetivo y su
legitimidad depende de la realización de ese objetivo. Si yo veo que, como dije antes, el Papa está enseñando algo que claramente contradice la fe de la Iglesia, eso muestra que no posee la asistencia divina inherente al cargo que tiene. La asistencia divina va con el cargo. Son dos cosas inseparables. Entonces, si enseña el error, es la prueba de que no es papa. Porque el papa no puede enseñar el error. Y hay muchas declaraciones de la Iglesia al respecto sobre esto. Por ejemplo, que la Iglesia no puede dar veneno a sus hijos. Por ejemplo, que el Vaticano I, el mismo que enseña el dogma de la infalibilidad, dice que en la sede apostólica siempre se preservó inmaculada la religión católica. Hay muchas declaraciones de la Iglesia al respecto. El Papa no puede enseñar el error. El papado y el error, el papado y la herejía son cosas incompatibles. Si hay una, no hay lo otro. Si está lo otro, no hay la otra. Entonces no vale la comparación. Lo mismo, aprovecho para decir una cosa. También vi por ahí que dice estos conservadores de siempre, ¿no? No, pero a ver, Pedro, el primer papa, o sea, negó a nuestro Señor, lo traicionó, ¿no? Les encanta esos ejemplos, les encantan a ellos, ¿no? Lo que pasa es que no leyeron bien el Evangelio. Cuando San Pedro negó a nuestro Señor, no era papa. No era papa. Cuando San Pedro negó a nuestro Señor, cuando él lo negó, el papado le había sido solo prometido. Se va a transformar realmente en vicario de Cristo, en papa, después de la resurrección. Cuando nuestro Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, le dice, ¿se acuerda? 3 veces. En ese momento, San Pedro ve confirmada la promesa de nuestro Señor y se termina convirtiendo efectivamente en papa. O sea que el Pedro que negó a nuestro Señor solo tenía prometido el papado, no lo tenía efectivamente. Entonces, esto de que el Papa negó, o el primer Papa negó o traicionó a nuestro Señor, nunca sucedió. Eso es lo que están diciendo mal. Porque pretenden decir de este modo que el Papa puede hasta apostatar, porque en definitiva es una traición a nuestro Señor, ¿no? No puede pasar eso. No puede, porque tiene la asistencia de nuestro Señor. Y una pregunta adicional relacionada con el tema del ecumenismo, por llamarlo de algún modo, no en una cuestión religiosa, sino en una cuestión social, como es, por ejemplo, la defensa de la vida en el seno materno. Ir, marchar, acudir a estos encuentros que van en contra de... Bien. O incluso un tema como la eutanasia. Unirse a personas que no creen en la Santísima Trinidad, que no creen en la iglesia fundada por Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿estaría correcto? Sí, esa es una cuestión delicada, ¿no? Porque implica varias cuestiones, digamos, ¿no? Es decir, que
La Iglesia tiene su doctrina y se acuerda que cuando habíamos hablado de la libertad religiosa, también habíamos hablado que la Iglesia tiene una doctrina también sobre la tolerancia. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que también han habido circunstancias donde la Iglesia eh, ha tolerado que los católicos participen en tal o cual cosa, o ha tolerado, esto ha sucedido en cuestiones políticas, por ejemplo, y también puede suceder en este tipo de cuestiones. Puede haber una cierta tolerancia, pero como digo, es una cuestión delicada porque están implicadas varias cosas, ¿no? Lo que no se puede hacer bajo ningún punto de vista es lo que vimos antes respecto de los modernistas. Participar en el culto con los no católicos. Eso no se puede hacer nunca y no hay ningún justificativo ni excusa para eso. Y esto yo creo que los católicos tradicionales lo tienen claro, y si no, lo deberían tener en claro. Nunca puede suceder eso. Entonces no puede haber una confusión mm, en ese sentido, ¿no? De ningún sentido, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y, y sobre todo eso tiene que ser evitado. Sobre todo eso tiene que ser. Después hay otros temas, ¿no? Hay, digamos, ¿de qué se trata esto? A ver, por ejemplo, ¿qué organización organiza, valga la redundancia, esto, ¿no? Esta manifestación. ¿Quién la organiza? ¿Los organizadores son religiosos o no? Si son religiosos, o sea, hay una religión dirigiendo esto, entonces ahí eso tiene peso cuando un católico, para la decisión de participar de un católico, ¿no? O no, o no. Y entonces habrá que ver la circunstancia, qué es lo que eso conlleva. Eh, eh, Todo lo que sea, lo que dije antes, evitar cualquier participación en el culto, está absolutamente prohibida esa participación en el culto de católicos con no católicos. Pero después este asunto depende también de los peligros que haya, en qué medida, en qué medida esos peligros eh, se podrían, digamos, se podrían enfrentar en aras de una determinada causa. Eso habrá que juzgarlo en cada caso. Eh, 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 y eh, obviamente que el riesgo de confusión, por supuesto que eso es algo a evitar. Y toda confusión es mala, obviamente. ¿Eh? Pero por eso digo, depende de qué estemos hablando y depende del caso concreto. Porque supongamos, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Resulta que somos todos médicos y vamos a protestar contra el aborto porque somos médicos. Y bueno, sí, pero resulta que los médicos hay de todas las religiones, pero no es un acto religioso, es una protesta contra esto, y lo hacemos porque somos médicos, precisamente hicimos un juramento para oponernos a esto. Entonces es lógico que, en un punto es lógico que protestemos, digamos, ¿no? Entonces ahí uno podría decir, pues, en la medida en que, bueno, son médicos, en la medida en que no hay un peligro de confusión, pues no se ve digamos, no se ve cuáles serían los causales que impedirían hacer algo así. En principio hay que evitar todo lo que puede conllevar una confusión, ¿no? Pero
por eso digo, después están las circunstancias, ¿no? En primer lugar, sí hay que evitarlo. ¿Mm? Bueno, estimadas almas, hemos tenido el honor de contar una vez más con nuestro sacerdote que nos ha hecho una explicación amplia a lo largo de la historia, diferentes épocas anteriores a nuestro Señor, luego en época de nuestro Señor, en época de la tradición de la Iglesia y luego en esta época adversa en que impera el, entre comillas, Concilio Vaticano II, con una especie de nueva iglesia que no acepta el magisterio de siempre. ¿Qué nos puede decir usted, estimado padre, para que las almas que se acerquen a este canal se hagan celosas defensoras de los derechos de Dios, que no quieran ser tolerantes con el error, que quieran abrazar el magisterio que siempre nos enseñaron nuestros papas legítimos y, y pues ya cerraríamos muy agradecidos como siempre con usted. Lo que me parece a la luz también de los comentarios que hemos visto en nuestros videos, que me parece terminar con esta exhortación. En primer lugar, vivimos en tiempos donde lo dijimos cuando hablamos del hecho de ir a misa, ¿se acuerda? Dijimos que había que hacer un esfuerzo, había que saber sacrificarse. Bueno, aquí lo mismo. Estamos hablando de cosas que son importantes, estamos hablando de cosas que tocan al alma, la salvación del alma, etcétera. Por lo tanto, merecen la atención de todo cristiano, de todo buen cristiano. Entonces, el que esté viendo estos videos, estamos hablando, repito, de cosas importantes, vean el video entero, completo, préstenle atención, no sigan la tendencia moderna digamos que es contraria a, a una atención sostenida sobre cualquier conversación seria. Entonces así no se puede hablar de nada. Entonces, por favor, invito a eso, a prestar atención de comienzo hasta el fin al video y tratar de entender lo que se dice. Pero no solo tratar de entender lo que se dice y prestarle atención, sino vayan y estudien, vayan y contrasten lo que se le dice, lo que se dice. No me crean solamente a mí, así como el que vino al video y dijo, padre, la señora Guerrini por Victoria Campos se llamaba así y no asá, me parece muy bien, me parece muy bien, al contrario, estaba atenta a esa persona. Bueno, eh, vayan y contrasten las informaciones que se dan aquí. En otras palabras, vayan y estudien la fe. La fe hay que estudiarla, hay que profundizarla. Los modernistas no hubieran logrado todo lo que lograron hoy en día si los católicos tuvieran su fe bien estudiada, se hubieran dado cuenta más rápido y mejor del engaño. Entonces, por favor, los que vienen aquí a estos videos y escriben, que sí, porque en la misa de mi parroquia pasa esto y la comunión en la mano, que está mal, pues claro que está mal, por supuesto que está mal, la misa nueva está mal, no solo la comunión en la mano. Entonces, por favor, estudien lo que se dice acá, estudien. El que dice, por ejemplo, el que dicen, sí, porque vamos a tratar de que, y se ponen a escribir acá, no quiere decir que sea exactamente así, es un ejemplo nada más, ¿no? Por eso hay que decirle al obispo diocesano que permita más la misa tradicional. No, 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 los que estamos aquí no estamos promoviendo eso. Vayan y estudien lo que queremos decir. Vayan y estudien lo que se dice acá. Vayan y contrasten las informaciones. Vayan y dense cuenta por ustedes mismos de que los modernistas están mintiendo, de que Bergoglio está mintiendo, y dense cuenta de que llevan desde 1965 por lo menos mintiéndole a los católicos. Y las decisiones a seguir. Entonces, esa es mi última exhortación para todos, a formarse y a estudiar su fe. Ad maiorem Dei gloria.
Dos Banderas.